Santiago tiene 28 años y ahora está desaparecido forzadamente por Gendarmería, pues en realidad se lo llevaron ellos. Estaban todos totalmente encapuchados, en primer lugar. En segundo lugar, no son mis palabras, son las palabras del juez. El juez Guido Otranto dijo concretamente que no se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería Nacional Argentina. El Estado conoce desde el 1 de agosto, alrededor de las 19:30 horas, que Santiago fue detenido por Gendarmería. Esta es la única hipótesis real, cierta, razonable, coherente que existe hasta la fecha, que existía en ese momento y cada vez se corrobora. Hay perizas que se están haciendo con distintas hipótesis que está evaluando la justicia. Esas perizas se están demorando, la verdad que decir porque demasiado. Este es el video en el cual la abogada presentó a la justicia para señalar que Santiago Maldonado estaba en el corte y para, sobre todo, responsabilizar a la Gendarmería Nacional de la desaparición de Santiago Maldonado. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Estamos acá con Nacho Otero. Seguimos así, Nicolás está volviendo de Estados Unidos. Mañana lo vamos a tener acá con nosotros. Hoy con Nacho que viene siguiendo desde el inicio mismo. De hecho, Nacho cubrió la desaparición de Santiago Maldonado desde el momento en que sucedió porque estaba ahí en los días previos, ¿no? Para PPT. En los días previos, porque bueno, estábamos preparando el informe de PPT sobre, en ese caso, Resistencia Central Mapuche. Y bueno, después cuando volvimos e hicimos la publicación, tuvimos que agregar eso porque sucedió apenas volvimos. Y la verdad es que, lamentablemente, hasta ahora sigue sin tener respuesta. Y la verdad es que cuando yo escuchaba recién y veíamos todo lo que se viene diciendo, se dice de todo y es como que de ningún lado uno puede agarrarse como para tener dato concreto, digamos. Por eso es que es importante lo que vamos a hacer ahora, de decir qué es lo que hay de concreto, de dato objetivo en la justicia. Así es. Nos parece la manera más sensata de acercar, como vos decías, la realidad de la investigación. Santiago Maldonado está efectivamente desaparecido desde hace casi un mes. Es un caso muy grave. Lo que vamos a contarles ahora es qué hay en el expediente, ¿está bien? Hay dos causas judiciales por la desaparición de Santiago. Una es el habeas corpus. El habeas corpus, ¿saben qué significa? Que lo tienen que encontrar. Es la causa que busca encontrarlo. ¿Esta causa va a permanecer abierta? Yo te voy preguntando como haciéndote de interlocutor. Esto quiere decir que la causa por la búsqueda de Santiago Maldonado, que tiene habeas corpus, que si no me equivoco es la del juez Otranto. Las dos. Esas no prescriben, es decir, no es que en un momento se termine la búsqueda. Hasta que no aparezca Santiago Maldonado, esta causa no se cierra. Esta va a permanecer abierta, exacto, como decías vos, hasta que aparezca. Y después está la otra causa. Las dos tienen el mismo juez y el mismo fiscal. La misma fiscal es el juez Otranto, el juez federal y la fiscal federal de Esquel. En el segundo caso se investiga, es la carátula de la que venimos hablando, que es esto de la desaparición forzada. Dos aclaraciones también sobre esto. Desaparición forzada no es un delito de lesa humanidad, es un delito gravísimo. Desaparición forzada, Argentina lo incorporó al Código Penal. ¿Por qué? Porque contempla los casos en que una institución del Estado de alguna manera utiliza sus armas para afectar a una persona, detenerla clandestinamente o matarla o hacerla desaparecer, digamos. Esta es lo que contempla el Código para desaparición forzada, por la confusión que había con un delito de lesa humanidad. Son dos cosas distintas, las dos son muy graves, obviamente. A ver, pues se estuvo hablando también de en existencias oscuras y en épocas oscuras de nuestra historia cuando había un plan sistemático. No es esto, a ver, no, lo que sí es un plan sistemático es el crimen de lesa humanidad. Ahí sí entra dentro. Por eso aclaro esto. Esa es la diferencia, el caso de Luciano Arruga, digamos que muertes por la policía pueden ser delitos de desaparición forzada, depende, digamos, la situación hasta que encuentran el cuerpo. A ver, pero desaparición forzada tampoco desliga de responsabilidad del Estado ni a los organismos de Estado, por eso. Básicamente, una desaparición forzada siempre tiene en el código el rol del Estado como el activo participador en esta desaparición. Datos fundamentales. La primera causa tiene 9 cuerpos, la segunda 5. En las dos hipótesis, en las dos causas, la principal hipótesis
¿está bien? Es esto de que Santiago Maldonado desapareció en el marco de lo que pasó el 1 de agosto en el desalojo y posterior ingreso de la Gendarmería a la comunidad. De todos modos, vamos a hacer una pequeña cronología rápida para que la gente recuerde un poco cómo fue. El 31 de julio el juez federal Guido Otranto firma la orden de desalojo de Ruta 40. Claro, porque ¿qué estaba pasando? Paralelamente a esto, lo que venía surgiendo en el otro tema que corre paralelo al de Santiago Maldonado, que es el de Jones Walla / Resistencia Ancestral Mapuche, se estaba ya conociendo la posibilidad cercana de que Jones Walla sea extraditado a Chile, porque de hecho a los pocos días o en simultáneo salió un fallo de la Corte que dice que el juicio de extradición que se había hecho, por el cual ya había sido liberado Jones Walla, tenía que volverse a hacer. Entonces eso lo que hace es elevar la temperatura. Hay distintas manifestaciones a lo largo de las provincias de Río Negro y Chubut. Se hacen manifestaciones en juzgados federales, hay también incidentes, hay detenciones. Y una de esas manifestaciones es el corte de la Ruta 40, que, como decía Luciana, indica y ordena desalojar Otranto. Así es, y en esa orden de desalojo aclara que la Gendarmería tiene la potestad legal de, si recibiera una agresión, detener gente y en ese caso sí ingresar al predio de la comunidad Loft. Después vamos a explicar por qué hay otra parte de esa situación que sí puede haber sido irregular por parte de la Gendarmería. El 31 de julio, primero anuncian que van a desalojar, reciben piedrazos, se retiran, vuelven a la noche, en la madrugada, sacan lo que estaba impidiendo el tránsito en la ruta, la Gendarmería, pero a la mañana vuelven desde la comunidad. Se genera esta situación que ya se vio en los videos de pedradas. Mostramos acá en TN Central incluso. De pedradas, y en ese contexto, que se fue por la mañana del 1 de agosto, es que ingresa la Gendarmería al predio. Una cosa te pregunto, como para que se aclare. Una aclaración para acá de lo que dice la placa, claro, no hizo detenciones. La Gendarmería ingresa con la excusa de detener a los agresores, pero no hay oficialmente, o sea, bajo el juzgado no hubo ninguna detención. Está bien, ninguna, obviamente declarada por bajo Gendarmería. El juzgado. Exacto, a la justicia. A ver, cortar una ruta, en ese caso la justicia puede ordenar desalojarla. ¿Puede Gendarmería, con una orden de desalojo y detención, entrar a un predio y realizar allanamiento en el lugar o no, revisar por eso cosas? lo vamos a ir explicando. Pero no. Lo que sí podía era entrar al predio a detener gente, que era básicamente si eran agredidos los gendarmes. No había una orden de detener gente por el corte. Había una orden de que, como ya habían tenido episodios anteriores de agresiones, podían entrar para detenerlos. Pero todo lo que pasó después es lo que vamos a contar, que es, si se quiere, el agujero negro. El 2 de agosto, o sea, esto sucedió el 1 de agosto entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. El 2 de agosto a la tardecita pasa esto que vemos acá. Esta es la foja número 1 del habeas corpus por la desaparición de Santiago Maldonado. Se presenta a la Defensoría Pública Oficial y se presenta para denunciar la desaparición de Santiago Maldonado, donde ya desde el inicio la denuncia era que se lo había llevado la Gendarmería en el marco de estos procedimientos. En principio lo que hace el juez cuando recibe esto, que también hay muchas críticas de los querellantes, porque no hay un procedimiento que funcione de forma efectiva en ningún lugar de la Argentina todavía. ¿Qué pasa con una desaparición? Entonces el juez efectivamente manda al hospital, a la comisaría, manda a hacer, todo lo que dice el protocolo, esperable, pero no hay un personal disponible para hacer eso del modo más efectivo, que es cubrir todos los hospitales, todo en forma rápida. De todos modos, cuando se hace una audiencia el 4 de agosto, ahí en esa audiencia queda claro que los miembros de la comunidad denuncian que se lo llevó la Gendarmería en boca del defensor oficial, ¿no? Claro. Y ahí es donde el 5 de agosto se genera el primer rastrillaje en la zona. Este primer rastrillaje que realizan fue muy complejo. ¿Por qué? Porque básicamente no dejaban entrar. Claro. ¿Qué fuerza lo hizo? Lo hizo la prefectura. Estuvo 4 horas la prefectura tratando de ingresar. No los dejaban. También había un guía con un perro rastreador. ¿Por qué? Porque ellos ya llevaban un cuello supuesto, un cuello polar. Un cuello de polar, que era de abrigo, que decían que era de Santiago. Decían que era de Santiago para seguirle el rastro. En principio les impiden durante 4 horas el ingreso. Llega el propio juez de la causa ahí al lugar. Eso genera mayor complicación para los mapuches. Y lo que termina pasando es que aceptan que pase el perro con el guía rastreador. En ese contexto aparece... El argumento era que eran territorios ancestrales. Así es. En principio eso, y después,
Cuando ingresa el perro y sigue el rastro hasta el río, aparece en un gorro blanco que ahora es parte de lo que se está estudiando en los videos, que aparece ahí llamativamente para la justicia, pero no entienden cómo de repente estuvo, ya iban 3 días, siempre abajo de una planta al lado del río. Lo ven como raro. Ese gorro está dentro de las fotos que aporta también la familia de Santiago Maldonado en estas nuevas imágenes que llevó a la justicia. Así es. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Cuando quieren cruzar el río, el guía con su perro rastreador, cruzar el río para ver si ese último rastro al lado, en el margen del río, implicaba que había quedado ahí o que había rastros del otro lado, ahí es donde les dicen que es territorio sagrado y la prefectura y el guía solo pueden hacer un rastrillaje en esa zona de 400 metros y no logran cruzar, donde se pierde un momento muy importante, porque los primeros días son donde los rastros Clave. y la manera de buscarlos es más importante y ahí se pierde una oportunidad clave. Si te parece, hoy estuvo el tema de Maldonado, obviamente es uno de los temas principales de la agenda del país. Estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña dando su informe en diputados y este tema, naturalmente, entró en el debate. No hemos actuado ni actuaríamos nunca encubriendo a nadie. Queremos que se sepa la verdad del caso, además de lo que dije al principio, que la primera prioridad es que aparezca y que aparezca con vida y se pueda saber qué pasó en estos días. Seremos todo lo duro que tengamos que hacer, como hemos sido en otros temas, con cualquier persona del Estado que se haya apartado 1 centímetro de la ley. Ahí está, esa es la defensa, ¿no?, que hace Marcos Peña sobre la situación. ¿Qué es lo concreto? En las dos causas, la hipótesis principal es que Maldonado estaba ahí y en ese contexto es que desaparece. Está descartado que haya desaparecido después del supuesto episodio en el campo de Benetton. ¿Por qué está descartado? Porque hay prueba segura de que Santiago llamó a su familia, se comunicó con su familia el 27 de julio y la antena y esa comunicación está probado que la hizo él, con lo cual días posteriores estaba vivo y eso descarta la hipótesis de esto que decíamos, de que... A ver, de que haya no descarta que quizás haya estado en alguna de las manifestaciones. A ver, porque hay una pericia que se está esperando, y esto es importante aclarar. Hay una pericia que se está esperando de un puestero de Benetton que usó un cuchillo para lastimar a un manifestante, uno de los que teóricamente pertenecen a la resistencia mapuche y que incendiaron su puesto. Si esa pericia da, por lo menos, el resultado de que evidentemente era Maldonado, eso no quiere decir que Maldonado haya muerto, sino que, a ver, puede haber estado ahí, pero también estaba vivo en el momento de que sucedió todo esto, en el 1 de agosto. Así es, exactamente. ¿Por qué se cree que estuvo en el desalojo? Bueno, hay una declaración que es la declaración más creíble por todas las partes de las causas, yo desde la justicia hasta las querellas, en donde una mujer relata que lo llevó desde el Bolsón hasta el corte de ruta. Ahora están los videos que aportó la familia. De todos modos, los videos, como cualquiera lo puede ver, es difícil identificar la cara, pero eso naturalmente se va a peritar. Se están peritando además, recordemos que se allanó el 10 de agosto los escuadrones de gendarmería que intervinieron para sacar muestras de las camionetas y buscar rastros en las camionetas de Santiago Maldonado. Eso todavía se está peritando. Hay un montón de pericias que se están haciendo paralelas en distintas hipótesis. Hay muchísimas hipótesis. La verdad es que hasta que esas hipótesis no estén sustentadas con una prueba firme, sería imprudente también hablar porque, digamos, se van abriendo ventanas y ventanas y ventanas. Lo cierto es que vamos a tener resultado de hipótesis, por lo menos, como para ir descartando, resultado de pruebas como para ir descartando hipótesis, quizás en 15 días aproximadamente. Sí, exacto, hay distintas que se irán resolviendo. Igual... Perdón, no, es una confirmación de lo que se dice. Los dos expedientes, la principal es esta en el contexto de ese desalojo. En el habeas corpus, naturalmente, hay lo que se llama 150 pistas. La principal es esta. ¿Por qué 150 pistas? Pues real. Siguen cualquier llamado. Si una persona de cualquier punto del país dice algo que cree que sabe, todo se confirma porque están buscando a Santiago. Pero en los dos expedientes... La hipótesis principal es esa y después la prueba tiene que ver si lo puede confirmar. Refiero a el sentido en el que van las pruebas que se hacen y cómo se ordenan. O sea, cada una de esas pruebas y de esos peritajes podría haber una distinta hipótesis. No se abre hasta que no esté confirmada, o por lo menos que haya resultados. Por eso decimos, hablar de todas las pericias que se ordenaron, más todas las posibles hipótesis, sería una imprudencia. Por eso decimos, hay varias pericias que se encargaron,
va a haber resultados en 15 días. ¿Por qué se cree que estuvo en el desalojo? Bueno, hay un testimonio de una mujer, es miembro de la comunidad, pero ella declaró que lo llevó en su camioneta. Como decíamos, es el testimonio más creíble por todas las partes. Los testimonios, no hay declaraciones testimoniales casi en la causa. Significa que no declara la gente bajo juramento, sino que en general están declarando frente a la Procuraduría de Violencia Institucional, que les toma testimonio en el lugar. Pero este testimonio en particular, hay dos más que son los que detallan esto del supuesto traslado en una camioneta. Pero este es en el que hay mayor unanimidad de criterio en cuanto a que efectivamente fue así. ¿Dónde vivía Santiago? Que uno se pregunta cuáles fueron sus últimos días. ¿Dónde vivía? Santiago vivía en el Bolsón, en el medio de una casa que era parte de una comunidad donde había muchísima itinerancia. En la puerta hay una biblioteca popular. Más atrás era un lugar donde, por ejemplo, encontraron cuando allanaron que decía para ir al baño tiene que hacer lo siguiente. Es un lugar de gente que estaba en completa itinerancia. Cuando la Policía Federal lo allanó, no había nadie. Se llevaron ropas que acá, la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA, el Laboratorio de Rastros Genéticos, está analizando para ver si puede discriminar si alguna de todas esas prendas era efectivamente de Santiago. Otra aclaración, la familia sí prestó su ADN, tanto los padres como el hermano, no es solo los hermanos, también los padres prestaron finalmente su ADN. La última vez que habló con su mamá, como decíamos antes, la última comunicación fue el 27 de julio. Esta comunicación está confirmada, por eso decimos que ahí estuvo con vía. Este celular, que era uno de los que él usaba para hablar con su familia, estaba activo, digamos, las antenas lo ubicaron en el Bolsón los últimos días que hay registro. A 70 kilómetros de donde estaba el corte. Así es. Hay una situación muy compleja con un supuesto amigo que se llama Ariel García. Aclaramos, no declaró como testigo de identidad reservada, declaró en los primeros días, el 7 de agosto. ¿Es el que nombra a la ministra Patricia Bullrich? Así es esa persona. Él va y declara que es amigo, porque otro dato, no hay declaraciones de amigo, no hay, salvo la familia. ¿Es testigo protegido? No es testigo protegido, no declaró bajo identidad reservada. Fue y acercó un buzo y dijo que él lo había llamado a Santiago el 2 de agosto. ¿Está bien? Preocupado por su desaparición, que se comunicó a un celular de Chile. Esa llamada está determinada, está efectivamente determinada. La llamada, digamos, la antena del celular estaba en Chile. Esto no significa para nada que Santiago estaba en Chile, quiero aclararlo. Significa que ese celular estaba en Chile y era un exhorto internacional para ver que, digamos, el rastro de ese equipo. Es de la empresa Entel. En los últimos días, dos datos más. Bueno, las pericias sobre la ropa. Y un dato, también hay registro de esto, las migraciones. Lo primero que se pidió sobre Santiago son las migraciones. Ese es el último dato objetivo que hay sobre Santiago Maldonado. La entrada en abril de Chile hacia Argentina. Es el último dato que tiene el Estado sobre Santiago Maldonado. Es exacto sobre sus movimientos migratorios, y lo que sí se sabe es que muchas veces salía, no saben por qué pasos, pero por pasos no declarados. Si te parece, vamos a ver lo que le dijo John Esguala a Jorge Lanata el domingo en la entrevista con PPT sobre lo que él creía que había pasado con Santiago Maldonado. Yo sí sé lo que pasó. A ver, ¿qué es lo que pasó? Gendarmería se lo llevó. Gendarmería se llevó a Maldonado. La gente lo vio. Ahora había un testigo protegido que Bullrich lo mandó al frente, amigo de Maldonado. El gobierno dice que no hay testigos protegidos, pero no me había un testigo protegido, Garci. Ahora todo el mundo lo conoce porque ella lo sacó. ¿Y vos pensás que ese tipo lo va a mandar la gendarmería? Ya lo vienen cagando a palo hace 3 meses, desde enero hasta ahora. Él fue uno de los detenidos que estuvo acá. Yo creo que tenés que diferenciar si el tipo lo tratan mal, que está mal, así lo matan. Vos me entendés que no es lo mismo. Terrorismo de Estado. ¿Para vos eso es terrorismo de Estado? Sí, yo crecí torturado. Hermano, no seas tan frívolo. Terrorismo de Estado era la ESMA, cuando torturaban y los mataban. Que le peguen a un tipo no es terrorismo de Estado. ¿Quién es? Y acá hay un conflicto político, acá hay un delito político por lo que me pide Chile, y hay una desaparición forzada de un muchacho que yo ahí no estoy de acuerdo, que es una desaparición forzada. Fue la gendarmería. No estoy, pero aunque haya sido la gendarmería, desaparición forzada alude a un plan. Bueno, ahí estaba el debate entre Lanata y John Esguala sobre qué fue lo que pasó con Santiago. Seguimos retomando lo que dice el expediente, ¿está bien? Que es lo que se sabe hasta ahora en el expediente. El papel de la gendarmería. Estuvo en el predio, adentro del predio, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Como les decíamos antes, el juez autoriza el ingreso para las detenciones, pero no... No para un allanamiento. No para un allanamiento. A ver, el predio está en una división que se hace cuando uno sale
de Esquel y va camino a El Maitén. Hay en un momento en donde se divide la ruta, hay un camino de ripio y hay un camino de asfalto, que esa es la ruta 40, camino de asfalto. Hay una división ahí y al costado está la comunidad. Hay una tranquera para entrar a la comunidad. Hay imágenes de una camioneta de gendarmería entrando a el predio a través de esa tranquera. Incluso esas imágenes las graban integrantes de la comunidad que le preguntan quién les dio la orden, les piden que muestren la orden. Un error es que no la mostraron y la tenían, había una orden escrita. La justicia dice que ellos la tenían. Realmente fue un error no haber mostrado el papel. ¿Qué es lo que hay certeza de quiénes ingresaron en la causa? De lo que es Gendarmería. 2 camionetas y un camión. No es un Unimog, es otra marca, es un camión similar, pero no es un Unimog, digo, por los relatos. A ver, son parecidos, es igual, es por una eso marca no cambia parecida. el fondo. El Unimog era del año 60 y este es un poco más moderno. Así es, eso lo que cambia. Y en la ruta también, que por eso no se sabe con precisión cuántos entraron, porque lo que aportó Gendarmería hasta ahora es todos los que participaron del operativo. Había gente afuera, había gente adentro. ¿Declararon en la justicia? En la justicia no están declarando los gendarmes. ¿Por qué? Y esta aclaración es fundamental, porque están bajo sospecha en la causa por desaparición forzada. Entonces, si los llamás a declarar como testigos y después terminan imputados, se puede pedir la nulidad de esa investigación. Por esa razón, no están teniendo las declaraciones, no están llamando a declaraciones testimoniales a los gendarmes si el Ministerio de Seguridad entregó todo el paquete de información que considera necesario para esta situación. Gendarmería hizo entonces un allanamiento que no estaba autorizado. Se llevaron cosas del lugar. Hay imágenes que determinan que en esas 4 horas hubo situaciones complejas, se incendiaron carpas, se escucharon... no hay registro de bala de plomo, no lo hay, esto lo queremos aclarar. Sí hay registro de por lo menos 12 escopetas con balas de goma. Que decíamos, sí ¿te acordás que lo mostramos en el video de Telecentral? Que había muchos gendarmes que tenían palos de madera, como si fuesen de rama, porque en todo el operativo había 12 escopetas con cartuchos de goma, con perdigones de goma. ¿No hay casquillos ni vainas de balas de plomo? Hay una, en ese sentido, la querella asegura que hay una vaina que podría corresponderse con una bala de plomo. Eso está también en un peritaje. No hay hasta ahora en el expediente seguridad sobre ese tema. Y lo otro fundamental para explicar, para que se entienda la situación, digamos, el predio, las imágenes se fueron viendo, ahí no hay señal de celular. Entonces, ante la pregunta de si se ponía al tanto o no al juez sobre lo que estaba sucediendo, sí, pero tenía que salir un grupo de gendarmes, manejaban 10 kilómetros, le decían, hay 2 mujeres, ¿las detenemos? Y el juez le contestaba, no, si las mujeres no estuvieron tirando piedras. La señal empieza a unos aproximadamente 10, 15 kilómetros del lugar. Así es. En ese contexto no hubo detenciones. Esto significa que estaban autorizados para entrar a detener gente, no se llegó a ninguna detención de los agresores. Y en el marco de ese proceso, como decíamos, la hipótesis es que Santiago Maldonado habría desaparecido en ese momento y en ese lugar. Y lo que falta determinar, obviamente, es cómo y en manos de quién. ¿Qué pasó con la comunidad Love en el expediente? Lo que no están declarando. No declaran, ellos dicen que es por miedo, digamos, lo que venimos viendo. Pero lo cierto es que, olvídense de las fuerzas de seguridad, a la justicia tampoco están declarando. Hoy había una tercera citación a miembros de la comunidad Love para que cuenten en detalle bajo juramento qué es lo que había pasado. Hay registros de situaciones muy feas durante esas 4 horas que pasaron ahí adentro con la gendarmería. Eso, claro, como te decía... A ver, ellos lo que dicen es que vieron cómo a Santiago Maldonado se lo llevó la gendarmería. Es lo que cuentan, que son los testimonios que están en la Procubín, que dieron encapuchados y sin decir sus nombres. Así es, pero aún para contar, más allá de Santiago, lo que pasó en ese tiempo, digamos, bajo juramento... Tampoco están yendo. Y hoy tenían otra citación, no fueron, los vuelven a convocar. También hay sospechas en la justicia sobre esto de la aparición del gorro blanco, fue como bastante raro. Y también, digamos, sobre la colaboración de la comunidad a la investigación judicial viene siendo muy precaria y por momentos confusa. Eso es lo que está pasando en el expediente, insistimos. Digamos, no fueron a declarar. Pero bueno, hay otros aportes que tienen que ver con imágenes que está haciendo además la familia a través probablemente de lo que acerque la comunidad, imágenes de lo que pasó, que se están obviamente investigando. Esto es lo que hay hasta ahora en el expediente de Santiago Maldonado. En principio, si uno tuviera que escribirlo, hay 5 horas de una situación en donde había gendarmes y había miembros de esta comunidad y
y Santiago Maldonado, digamos, lo que dicen en el expediente no hay, esto es difícil de decir, pues Santiago Maldonado no está, pero no hay prueba concreta de que él haya estado adentro del predio el 1 de agosto entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Esto no significa que no haya estado, significa que todavía faltan pruebas que seguramente surgirán de estos peritajes que se están haciendo y que se espera que salgan. O sea, al día de hoy, ¿está acreditado que Santiago Maldonado estuvo? No está acreditado de modo fehaciente. Es la hipótesis principal, es lo que sostienen, es lo que varias personas dicen, pero por falta de declaraciones testimoniales, como decíamos antes, concretas, y por falta de resolución todavía de algunos peritajes, no es prueba judicial. De todos modos, vuelvo a insistir, es la hipótesis principal y no hay ninguna otra explicación sensata de por qué Santiago no aparece. De todas las posibilidades que se pueden abrir, que pueden responder la pregunta de qué pasó con Santiago Maldonado, la de la desaparición forzosa quizás sea la peor. Está bien que la justicia se maneje con el peor de los escenarios como para estar preparado. O sea, si se maneja un escalón abajo y realmente fue el peor de los escenarios y lo desapareció Gendarmería, la justicia queda muy mal parada y cumpliendo muy mal su tarea. Por eso es que tiene que ir a la máxima posibilidad. Sin embargo, aunque es el deber de la justicia, todavía estas pruebas no están. Obviamente, quizás después de que se terminen de peritar estos videos que aporta la familia y los peritos realmente, que obviamente saben mucho más que nosotros para identificar una cara, puedan saber si Santiago Maldonado está ahí, ya no van a quedar ninguna duda. Así es, esa es la idea, esa es la búsqueda obviamente de la investigación judicial que están, como decía, 9 cuerpos tiene el habeas corpus, 5 cuerpos tiene la desaparición forzada. Lo que decías vos es eso, se investiga la hipótesis de máxima, pero también es como en ese escenario, en un escenario de ese tipo, con un desalojo de ruta, con un conflicto que se estaba dando de modo bastante violento y 4 horas de ingreso de una fuerza de seguridad al predio, por eso es la... Y Santiago que no aparece, ¿no? Obviamente. Esa es la hipótesis, de todos modos, como decíamos recién. Es la hipótesis principal, no hay prueba ahora, a esta hora concreta, que diga qué pasó con Santiago Maldonado. Bueno, estamos con Franco Mercuriali porque mientras que Santiago Maldonado sigue sin aparecer, la polémica sí se va extendiendo a distintos ámbitos de la sociedad. Nacho, llegó a las escuelas porque hay una campaña hasta el 6 de septiembre que protagonizan los gremios. Puntualmente es el gremio de CETERA. Hay otros gremios que no están de acuerdo y así lo han manifestado, no públicamente, pero sí señalaron que no estaban de acuerdo con la posición que tomó la CETERA. El gremio mayoritario de docentes en todo el país ha propuesto esta campaña de llevar la historia de Santiago Maldonado contada a los chicos de jardín, de primaria y de secundaria. Y ya hubo historias durante el día de hoy de casos de chicos, por ejemplo, de 9 años, una nena de 9 años que contó puntualmente cómo era, cómo su maestra les contó la historia de Santiago Maldonado y les preguntó si querían que Santiago aparezca vivo, muerto, quemado o ahogado. Hay historia de docentes, por ejemplo, que plantearon, en San Isidro fue sancionada una docente por la directora justamente por invitar a los chicos a hacer una pancarta sobre la desaparición de Santiago Maldonado. La polémica está instalada y va a durar hasta el 6 de septiembre. El viernes, por ejemplo, 1 de septiembre, se cumple un mes y plantearon allí la CETERA que en las escuelas pongan las banderas a media asta y hagan 1 minuto de silencio por Maldonado. A ver, siempre se habló de política en la escuela, eso es algo que pasa. Lo que dicen es, bueno, los chicos, evidentemente, incluso hasta los chicos están hoy por hoy, pensar que un chico no está atravesado por la información es completamente ingenuo y naif, y no entender los tiempos de ahora donde los chicos manejan mejores los medios de acceso a la información que muchos de los grandes. Igual que jardín de infantes. Se acercaron a hacer el planteo, ¿no?, hacia nosotros y bueno, buscamos una respuesta. Lo cierto es, lo que sí es verdad, es que yo estuve leyendo hoy el material y de todos los niveles y está incompleto. Faltan datos, incluso hasta hay errores geográficos porque se habla de que esto pasó en el Bolsón y en realidad pasó a 70 kilómetros. Pero para entender un poco más cómo funciona esto y qué es lo que se está hablando, hoy estuvimos recorriendo distintos lugares y hablando con distintas voces y esto fue lo que encontramos. No sé, ayer en la noche nos muestra un trabajo
que cuando la verdad que lo leemos no lo podíamos creer, porque a ver, me parece perfecto, o sea, Santiago Maldonado tiene que aparecer. Lo que no me parece bien es que se quiera inducir a los chicos a decir de que estamos viviendo una dictadura, y me parece que no es así. Se dan por sentadas ciertas cosas que hasta la justicia no las tiene del todo ciertas. ¿A ustedes qué les parece eso? No se da por sentada, se plantea que se está investigando esa desaparición forzada y como es el delito que se investiga, es el delito del que se habla. Ahora, ¿quién fue el responsable de esa desaparición? No, aparecen las hipótesis ahí en boca de distintos personajes que dialogan en algunos textos que se proponen para el debate de los alumnos y ahí aparece como posibilidad que sea la Gendarmería. Enteramos recién ayer, porque estábamos, no me acuerdo si había salido algo en la televisión y mi hija dijo, tengo que hacer un trabajo, le muestro. Y cuando leíamos, sinceramente, me parece, no podíamos creer lo que estábamos leyendo. La opinión de los padres está dividida respecto a algunos contenidos del material. ¿Ustedes qué piensan respecto a esto? ¿Por qué piensan que se pudo haber dado esa crítica? Nosotros trabajamos mucho con las familias, sobre todo en esta escuela. Respetamos incluso que haya familias que critiquen algunos modos de trabajar o algunos contenidos. Por eso es también nuestra preocupación. Y creo que no es específicamente el contenido lo que molesta, sino que hay ciertos temas que incomodan a la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Cómo se hace como para recrear algo desde la dramatización si no están claros los elementos? ¿Cómo nos llegó esa información? Siempre mediada a través de la lente de los medios de comunicación. A través de esos elementos, los chicos o cualquiera puede realizar dramatizaciones, que por supuesto serían lo que se vio a través de los medios sobre eso. Trayendo diferentes opiniones, entrecruzándolas, las diferentes opiniones, sin echarle culpa a nadie, porque nosotros no le echamos la culpa a nadie. Nosotros pedimos y apostamos a que las familias hablen con sus hijos, que sean parte de todo este proceso formativo. Necesitamos papás y mamás presentes hablando con sus hijos de todos los temas. Y después, por supuesto, como siempre, si una mamá o un papá están preocupados porque se han enterado que hubo algún contenido mal dado o que estuvo sobrepolitizado, tienen que acercarse a la escuela a hablar con los equipos de conducción. Es perfectible la propuesta pedagógica, hay cosas a mejorar, hay textos que podríamos incluir. Si alguna de las familias quisieran involucrarse en alguna jornada, por ejemplo, eso está abierto a la comunidad. No vamos a hacer nosotros lo que investiguemos el caso, ni vamos a hacer nosotros lo que saquemos a la luz la verdad. Lo que sí creo que nosotros tenemos que abordar las temáticas que nos atraviesan todos los días. Bueno, a ver, está la polémica abierta, claramente. A mí, particularmente, lo que me había llamado más la atención del material que se repartió es que una de las actividades sugería hacer una dramatización con lo que pasó Santiago Maldonado. ¿Cómo se hace para hacer una dramatización de algo que todavía ni siquiera está claro en la justicia? O sea, si se hace también desde una visión no objetiva. Y teóricamente, el objetivo de la escuela secundaria lo que tiene que hacer es formar ciudadanos con pensamiento crítico y objetivo. Es decir, pensar sin la necesidad de utilizar ejemplos mentales o subjetivos. No, a mí, en mi opinión particular, digamos, está bien que en el aula se habla de todo, pero hay que sumar muchísima información y muchísimos más elementos a todo este material, ¿no? En las redes sociales hubo un hashtag con mis hijos no, hubo también muchos padres que se expresaron en contra de esta decisión de este gremio docente de la CETERA puntualmente de llevar la historia de Santiago Maldonado en la versión que cuenta el kirchnerismo. Y de hecho hay una plataforma online que es change.org donde ya hay 15.000 adhesiones para que esto no ocurra. Más allá de la campaña va a durar hasta el 6 de septiembre. Ahora, en el gobierno fuimos a hablar con el ministro de Educación, con Alejandro Finocchiaro. ¿Qué tenía para decir el gobierno sobre el gremio CETERA puntualmente? Estaba enojado puntualmente. Finocchiaro los calificó de canallada y de miope, y además dijo que CETERA era un gremio kirchnerista. Así directamente se refirió al gremio de CETERA sin personalizar. Habló del gremio usando políticamente con miras a las elecciones del 22 de octubre. Lo vemos. Estos son cuadernillos dirigidos a nivel inicial a la escuela primaria y a la escuela media. Y yo me permito hacer 3 comentarios sobre esto, Franco. En primer lugar, asombra la liviandad con que es tratado un tema tan delicado como el de Santiago Maldonado.
donde nuestro gobierno ha puesto todos los recursos que tiene el Estado Nacional para encontrar a Santiago Maldonado y además esperamos encontrarlo con vida. Pero lo más terrible de todo esto, Franco, es intentar introducir en las escuelas, ¿sí?, una lucha político-partidaria usando a los chicos para esto, ¿sí? Los docentes, lo que enseñamos a nuestros alumnos. Ahí teníamos la palabra del gobierno. Claramente es una polémica que se inicia, pero que está lejos de terminar respecto a este punto central del debate en las aulas. Hay que ver cómo continúa. Dijo el ministro que evaluaban sancionar a los gremios, pero que en realidad estaba en manos de cada director o directora de escuela sancionar a un docente que hiciese proselitismo dentro del aula o que estuviese, digo, más allá del pensamiento o la opinión de cada docente, que era libre en cada escuela. El ministro dijo que no se podía hacer proselitismo dentro del aula. Gracias, Franco. A ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa muy cortita y a la vuelta seguimos con más TN Central. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Acá estamos de vuelta, retomando la campaña política. Estamos con el campañero, acá con Nacho Otero. Bueno, Cristina mirando la Luciana y Nacho, sí, exactamente. Habló hoy en el Club Atenas de la Ciudad de La Plata y fue muy crítica y muy dura con el gobierno, como no se lo había escuchado antes en la campaña anterior. Primero hizo eje en su triunfo, así lo llamó ella. Después hizo una fuerte declaración sobre Santiago Maldonado y sobre el gobierno. Prácticamente responsabilizó al gobierno sobre la desaparición de Maldonado. Fue fuerte y grave lo que dijo, porque dijo que Macri tenía tal concentración de poder y que esa era la razón por la cual Maldonado había desaparecido. Y después hizo referencia a que van a ganar en octubre y habló de la unidad del peronismo. Podemos repasar parte de lo que dijo Cristina Kirchner, que sobre todo hizo hincapié respecto al triunfo, en que nunca había pasado en la historia argentina de las elecciones que alguien que había perdido en el provisorio después ganara en el escrutinio definitivo. En eso, digámoslo, la diferencia entre uno y otro fue muy mínima, pero porque realmente fue casi un empate. 20.000 votos fueron. 20.000 votos. Había que contar 400.000. Y la diferencia entre Cambiemos y Cristina en senadores fue de 20.000 votos. También hay que decir que Ocaña ganó en diputados sobre Fernanda Vallejo, pero de eso no habló. Habló solamente de la lista de senadores. Así es. Vamos a verla. Acto en donde lo principal de hoy es tener que venirle a mostrar a los bonaerenses primero, a los argentinos después y al mundo después, un acta de escrutinio definitivo. Un acto con un acta de escrutinio definitivo debe ser el primer acto. ¿Y saben por qué? Porque es también la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el escrutinio definitivo. Y creo que todo esto también es un poco el triunfo de la verdad, ¿no? Sobre la mentira, sobre la manipulación. Después de 17 días, recién hoy los argentinos y el mundo se han enterado qué pasó en las elecciones primarias y obligatorias del 13 de agosto. Ganó Unidad Ciudadana. El mundo vio esto y los argentinos hoy sentimos que nos quisieron vender gato por liebre. Pero no fue gato, fue liebre.
Volvió Cristina. Bueno, volvió con el tono que estaba en la última época de su gobierno, un tono maduro, enojada. Y subió a los dirigentes al escenario, algo que no vimos en la campaña anterior, donde los dirigentes... Apareció Scioli. Estaba Scioli, estaba Fernando Espinosa, estaba Magario. En la campaña hasta agosto estaban todos abajo, estaba ella, y los que subían eran los vecinos fíjate que sufrían las políticas de Macri, ¿no? Que es símbolo también de poder para la matanza en sí, tener a la izquierda y a la derecha de la imagen de Cristina en el fondo, a Magario y a Espinosa, ¿no? Sí, cómo lo exactamente. sitúa en su círculo íntimo también. Y lo otro llamativo de Cristina en el discurso fue cuando habló de la concentración de poder de Mauricio Macri, porque hasta ahora nadie había reconocido que Macri tenía una concentración grande de poder, es decir, siempre fue el político que venía 4 años y se iba, el que gobernó la ciudad de Buenos Aires, ¿no? y el PRO un partido municipal, y de pronto Cristina dice que tiene una concentración de poder tal que es capaz hasta de provocar la desaparición de Santiago Maldonado. Es el primer reconocimiento de que el gobierno tiene poder, decir que dijo inmensa concentración de poder, fueron las palabras de Cristina para el gobierno. Sí, sí, también. Y hay una perlita que tiene que ver con Oscar Parrilli, ¿no? Sí, vamos a verlo, estaba medio ¿Encontraba perdido. la puerta? Estaba así, Fíjate. medio de largo afuera. A ver. Ah, mira, ya está hablando Cristina. Claro, mira. Llegó tarde, pobre. Una actitud medio de la Rúa, ¿no? La de Parrilli. Lo mandan por otro lado. Estaba buscando agua. Perdido en el acto de Cristina Kirchner. Y después Cristina destacó que Néstor Kirchner llegó a ganar la intendencia por 111 votos, como diciendo no minimicen que ganamos por 20.000. Néstor ganó por 111 votos. Pero también es cierto que Cristina cuando ganó en el 2011 ganó con el 54% de los votos y esta vez lo hizo con 20 puntos menos. Exactamente. Vamos con Rodri Alegre, que está en el minuto a minuto del esperando a Milagro Sala, ¿no? En la prisión domiciliaria. Sí, así es, Lu. A ver, digamos, en un momento a otro, de un momento a otro van a trasladar a Milagro Sala. Es bastante probable que esto suceda entre mañana y el viernes. Ahí ya ha instalado un container de la Gendarmería, el juez Puyen Germanos, que tiene esta decisión del arresto domiciliario para Milagro Sala, puso que tenía que ser Gendarmería la que custodie a Milagro Sala y no el Servicio Penitenciario Provincial, ni tampoco la Policía Provincial. Por eso puso un container ahí que tiene cocina y dormitorio. Van a instalar unas cámaras de seguridad en el predio. Recordamos que esto queda en el dique La Ciénaga, en el departamento del Carmen, una casa que tiene pileta, jacuzzi, ocupa casi un cuarto de manzana. Esta casa había sido vandalizada, así dijeron en algún momento los militantes de la Tupac Amaru, y en un tiempo récord la refaccionaron, le pusieron los sanitarios y ahora está lista para el traslado, supuestamente. Eso te iba a preguntar, porque apenas la justicia decidió que fuera esa la casa, hubo muchas impugnaciones diciendo que era un lugar inhabitable, que no. De hecho, las imágenes que vos habías mostrado eran tremendas, digamos, parecía que iban a entrar una obra, por lo menos mucho dinero, además de tiempo. Sin embargo, se hizo todo rapidísimo. Claro, ahí Parecía lo que en verdad plata. quería Milagro Sala era que la casa que iba a ser su arresto, donde iba a ser su arresto domiciliario, sea la casa del centro de Jujuy, ahí en la calle Gordaliza. ¿Qué decía la justicia? Que no, porque iba a ser una molestia para los vecinos y que era difícil controlarla ahí. En cambio, en esta casa del dique La Ciénaga, que le faltaban los sanitarios, no tenía luz, no tenía gas y había sido vandalizada, decían los militantes de la Tupac Amaru, era el mejor lugar, estableció la justicia. Y así es, bueno, la refaccionaron en un tiempo récord, ya tiene los sanitarios, ya refaccionaron la cerámica, la luz. Funcionando. Tiene el jacuzzi funcionando, está arreglado, tiene un container en la puerta de Gendarmería y ahora lo que queda es el traslado. El traslado, y acá hay un tema clave. La justicia no quiere avisar cuándo va a ser definitivamente el traslado y un sector grande del Poder Ejecutivo Provincial tampoco, porque lo que no quieren es una movilización muy, muy grande en el lugar por parte de los militantes de la Tupac Amaru, pero lo cierto es que van a trasladar, digamos, a Milagro Sala, una dirigente social que tuvo y que por ahí tiene bastante peso
en la provincia. Va a ser, lo repetimos, entre mañana y el viernes, eso dice la justicia. Algunos dicen que puede llegar a ser el día lunes porque faltan estas cámaras de seguridad en el perímetro. Es esta casa que estamos viendo ahora, que tiene un paredón muy, muy grande. Ya tiene no tiene esa es la imagen de cuando estaba sin los vidrios, ¿no? Todavía. Claro, no, ahora Ahora está refaccionada. De hecho, digamos, tiene lo que decíamos recién. Los aires colocados, los splits funcionando. Los aires, los sanitarios. Ahí Le cortaron el pasto. Ahí están acondicionando el lugar. Obviamente que va a haber un control respecto del perímetro. El juez Puyen Germanos estableció que Milagro Sala tenía que tener una tobillera electrónica y que iba a ser monitoreada. Ahí estamos viendo las imágenes de la Gendarmería y de la Policía Provincial, que seguramente va a haber alguna consigna, pero más que nada la custodia va a ser de la Gendarmería y, bueno, va a ver cómo sigue, va a haber que seguir qué pasa con las casas judiciales que tiene Milagro Sala en Jujuy y si va a quedar durante mucho tiempo en este arresto domiciliario. Bueno, vamos a ver cómo sigue toda esa historia. Nosotros vamos a una pausa, la última ya en Tele Central, y seguimos acá. Y hay una bóveda imperdible. Y va a entrar. La musiquita con la que entran siempre acá, ¿eh? ¿Viste? Un día te vamos a hacer bailar. Te vamos a traer a bailar acá. Vas a pedir que se abra. Yo no tengo la Éxtasis. palabra. No te da bola. Responde. Ahí está. Tiene con delay. Pensé que respondía solo a su titular. Algún día podría ordenar Guiñajito, todo esto que tiene acá. Sí, estoy mirando a ver qué queda. Tiene los diarios ahí, todos los bolsos. Sí, bastante. Por ser Winiaski, bastante ordenado está todo. No se pueden imaginar lo que es Winiaski contra un bolso. Acá una mochila puede salir cualquier cosa. Bueno. ¿Qué pasa con Jaime? Ricardo Jaime, hoy lo estuvo contando Sergio Farela acá en nuestro canal, una historia que es increíble. Presentó un habeas corpus. Está muy mal, dice, por las condiciones en las que está pasando su estadía en prisión. Recordemos que está preso en la cárcel de Seiza. Ya tuvo problemas con sus compañeros de pabellón. Sí. Porque no comparte Jaime, parece. O sea, o dicen, hagamos una vaquita para comprar un horno eléctrico, Jaime. Recordemos que cuando cayó detenido Jaime, las tres cosas que le pidió a uno de sus familiares era una almohada, un pullover y un Carolina Herrera. Esas son las tres cosas que le pidió. Cuando está bien en gendarmería durmiendo. Exactamente, ¿se acuerdan que lo contamos? Muy buen dato ese. Yo me acuerdo que pidió milanesa, creo, de comer, que se la trajo un amigo. Pero bueno, Jaime, evidentemente con los años... Originalmente subía una vida modesta con necesidades. Lo gastaban porque llegaba con las camisas todas rotas y los sacos todos rotos en su momento cuando estaba en el gobierno. Cuando ya era secretario de Transporte. Sí, cuando ya era secretario de Transporte. Y después toda esa vida cambió. Exacto, cambió y ya todo eso lo sabemos. El barco que se había comprado está usando por prefectura. Está bajo investigación un avión privado que usaba como si fuera propio. No está probado que era propio, pero está probado que seguro había un grupo de empresarios que se lo dejaban usar tranquilo. Yo creo que hasta le pagan la nafta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, presentó un habeas corpus porque siente eso, que las condiciones de detención no son las que quiere. Él le pidió al servicio penitenciario que por su salud quería hacer gimnasia y además que quería comer bien porque dice que hay una cucaracha en un plato de comida. Habrá que esto... Atento al servicio penitenciario, eso no puede pasar, obviamente. Pasa igual en algunos restaurantes, está carísimo. Por eso, pero bueno, le pasó a Jaime y pidió una cantidad de cosas. Entre ellas pidió una bicicleta para realizar ejercicio. La bicicleta le dieron ok. Le dijeron ok, porque tiene algunos problemas de depresión. Le dijeron ok, pero él quiere una heladera con freezer, una notebook, no le gusta escribir a mano, y un tensiómetro. Y por eso... Entre otras cosas, pidió esto, su abogado presentó una habeas corpus. Manda la comida con cucaracha y quiere tener frisadas algunas cosas. Dicen que ahora no come, no sé. Hay que ver cómo atraviesa Ricardo Jaime en su difícil situación en prisión. Nos vamos, Nacho. Nos vamos y quédense en A Dos Voces que ya viene mientras nosotros nos despedimos y decimos como Guiñaski, éxtasis. Y siguen A Dos Voces que está en vivo desde Estados Unidos, Mariano Martínez Rojas, el empresario que contamos esta semana acá en Tele Central, que denunció por lavado de dinero a gran parte del gobierno kirchnerista. Chau. Hasta mañana, que descansen.